Hello, good morning, good afternoon, good evening, and welcome back to the channel where today I am going to be reviewing The Waiting by Keum Suk Gendry-Kim, pronunciation destroyed. However, it's the first time I'm doing a dual language review, so if you want to listen or watch it in Spanish, skip to the timestamp down here below. Hopefully I'll be able to put it in. So what we've got today is, I bought it in Spanish, is The Waiting by Korean author Keum Suk Gendry-Kim, because my Korean isn't really up to scratch, and whether I read it in English or in Spanish is going to be a translation, so I didn't really mind. Whatever was going to be lost was going to be lost, either going into English or into Spanish. I had the absolute pleasure, the fortune of meeting Keum Suk, I suppose is her name, at the last Comic-Con I attended, as she was kind enough to sketch out and dedicate for me the comic. So, The Waiting, what is it about? The Waiting is a pseudo-biographical account of an old lady in the comic who had to abandon her hometown in North Korea and flee towards South Korea during the Korean War back in the 50s between the North Korean communists and the sort of more democratic sort of forces of the South. And the book deals with so I didn't know anything about Korean history, right? So that's why I read these kind of things. So the book dealt with the sort of the family reunions that the two governments sort of agreed upon around 2018 or so. So after having been separated from her family for 60 years, we follow the protagonist's mum as she tries to reunite with the son that she lost during the exodus from North Korea. Now, this comic is really, it's for me, it was very much eye-opening. Like I said, I didn't know anything about the Korean War. It punches hard. I'm not going to spoil the end. And it's sort of in the vein of those sort of semi or fully autobiographical comics along the lines of Persepolis by Marianne Satrapi or The One and Only Mouse by Art Spiegelman. I would say that The Waiting falls a bit more in line with Persepolis rather than Mouse, but definitely worth checking out if you don't know anything about the Korean War or how it affected the people. I mean, you can sort of imagine the impact, but it was also very interesting to appreciate the author's point of view that the new generations have grown up with the divided Korea between North and South Korea, and they don't actually care anymore about the reunification of the two Koreas. The book made me curious enough to want to pick up another book that Keum Suk has got about the Korean women that got kidnapped during the war to serve as sex slaves for the Japanese. I think that comic's called The Grass, and hopefully I'll be picking that up at some point this year. Although these books, I need to read them fairly spaced out because they are pretty heavy going in the subject matter, but definitely worth checking out if you've got a passing interest in the subject, or you want to read comics that are a little bit different from the fantasy, superheroes, or action adventure stuff that you may be used to. Anyway, that was my review for today, and now I'm going to do it all over again in Spanish, so here I go. Bueno, pues otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de vuelta al canal, en el que voy a repetir mi opinión, mi review del cómic La Espera de Keum Suk Gendry-Kim, que es una novelista coreana a la que tuve el placer de conocer en el último Salón del Cómic de Valencia, y que me dedicó el cómic y me hizo un garabatillo, a pesar de que mi coreano pues es totalmente inexistente y su español pues también, pero bueno, ahí tuvimos un momento medio íntimo.
La Espera, pues es un cómic autobiográfico, semi-autobiográfico, muy al estilo pues de lo que puede ser el Persepolis de Marianne Satrapi, que recomiendo si no habéis leído, o el clásico, el mítico, el único Mouse de Art Spiegelman, sin llegar a los niveles del Mouse, pero creo que mucho más a la altura de lo que puede ser el Persepolis. Pues es una semi-biografía pues, de una señora ya anciana, que en el cómic pues, es la madre de la protagonista, pues que tiene que abandonar su pueblo natal en Corea del Norte cuando estalla la guerra de Corea, y pues abandona en ese éxodo de miles de personas pues que para refugiarse de la guerra viajan hacia el sur, cruzan la frontera y se asientan en Corea del Sur. Resulta, pues para mí pues ha sido bastante revelador este cómic, pues he aprendido mucho pues de un tema pues del que no sabía nada. Y es que pues a pesar de que las dos Coreas pues están separadas y que el norte, como sabemos, pues está bajo una dictadura comunista y el sur pues es una democracia liberal, al parecer en 2018 pues se acordaron unos reencuentros familiares en la frontera. Y entonces pues aquí seguimos a la madre de la protagonista en sus intentos por reencontrarse con el hijo que pierde hace 60 años cuando tuvo que abandonar Corea del Norte, y pues cómo a través de Cruz Roja pues intenta reencontrarse con la familia que perdió. Inevitablemente pues es un cómic duro, es un cómic fuerte pues por la temática que trata. No quiero hacer spoiler aquí, pues no quiero estropearle a nadie el final, pero bueno, pues son cómics pues que uno no lee pues pensando en un final feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, pues que, en fin, son un cambio muy interesante, pues a lo que uno puede estar habituado que pueda ser por los cómics de acción, de aventuras o de superhéroes, que yo pues recomiendo leer si te apetece pues algo distinto o tienes un interés en la temática o no sabías nada, pues una fuente, otra manera de educarse quizá pues por métodos no convencionales. A mí pues, me ha gustado bastante y pues me he quedado con ganas de coger otro de los cómics de esta autora que se llama, creo que es La Hierba, y trata sobre las mujeres capturadas otra vez durante la guerra de Corea y que son llevadas a Japón pues para hacer de pues esclavas sexuales de los soldados en Japón. La temática, lo siento, estamos en fallas y hay que aguantar lo que hay que aguantar. Pero bueno, ya nos queda poco. Y pues, la temática, como digo, pues una temática dura, una temática fuerte, y pues que yo leo, pues intentaré alejarlos en el espacio-tiempo, pues porque no son temas que uno pues tenga estómago para aguantar así muy a menudo, pero que no por ello pues dejan de ser interesantes, educativos y cuando menos llamativos. Bueno, básicamente esta es mi opinión sobre La Espera de Keum Suk Gendry-Kim. Espero pues, que os haya resultado interesante. Por favor, le dais un me gusta al vídeo o no, bueno, lo que sea, una suscripción, me dejáis un comentario, qué os parece, lo habéis leído, os llama la atención, tenéis interés, y empezamos la conversación. Y ahora pues, en cuanto termine esta traca final, ahí, pues a ver si termino esto y me llevo yo a los niños a tirar petardos por ahí y a molestar a los vecinos como ellos me están molestando a mí. Muchas gracias por ver el vídeo y cuidaos mucho. Hasta la próxima. Adiós.